del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Padre, te adoramos en esta mañana, te damos gloria. Te damos, Señor, a usted la honra y la alabanza, Padre. Hemos cantado, hemos adorado, Señor, pero ahora es momento, Padre, de que hables a tu pueblo, Señor, por medio de tu bendita palabra, Señor. Padre, nos humillamos ante su presencia, reconociendo, Señor, que usted es el Todopoderoso, el que da sabiduría. Señor, pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo sea, Señor, dándonos la palabra para tu pueblo conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta mañana estemos atentos a su voz y recibamos conforme a nuestra necesidad, Señor, la palabra que en esta mañana usted tiene preparada para su pueblo, Señor. Le damos gloria, le damos honra y alabanza, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, en esta mañana, porque bueno es Dios. Nada se mueve si no es el poder de Dios, si no es la misericordia de Dios tan grande. Y la misericordia de Dios y el amor de Dios en esta mañana ha sido que estemos aquí reunidos, todos juntos, para escudriñar las Sagradas Escrituras, porque dice la palabra que allí es el Señor tenemos y encontramos la vida eterna. Así es que en esta mañana, pues en este día, el título del mensaje, hermano, dice la cruz, lo que significa este símbolo del cristiano. Y cuando yo estaba escuchando la alabanza, la adoración, dije, pues los hermanos nos pusimos de acuerdo. No crean que nos pusimos de acuerdo con los músicos en esta mañana. Vean, pero Dios es el que acomoda todo perfectamente. Y yo quisiera en esta mañana hablar respecto a lo que es la cruz, el sacrificio de la cruz, hermano. Porque como seres humanos muchas veces oímos hablar cuál es el sacrificio, cuál fue el gran amor que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Yo creo que si la humanidad entendiéramos, todos los seres humanos, el amor por la cual Dios mandó a su Hijo y lo dio en sacrificio por nosotros. Cuando el hombre dice que estaba desahuciado, hermano, por el pecado, y Dios dice que mostró su amor por medio de Jesucristo. Pero ese amor no solamente es un amor como a veces nosotros digamos te amo de palabra, sino un amor con hechos, hermano, con sacrificio. Y ese amor solamente Dios lo manifestó entregando su Hijo, darlo en sacrificio en aquella cruz por usted y por mí. Dice que la cruz es el símbolo más distintivo del cristiano. Representa el gran amor que Dios mostró al enviar a su Hijo al mundo. Eso simboliza, hermano, la cruz. En aquella cruz, Cristo demostró su amor tan grande por cada uno de nosotros cuando se dio en sacrificio por la humanidad, para que a través, dice, de su muerte nosotros podamos tener vida eterna. En la cruz Jesús llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados, y nos hizo por su amor a través de la muerte de Jesús en la cruz. Dios nos dio la oportunidad de acceder a la vida eterna con Él. Usted se ha preguntado, ¿por qué Dios me ama tanto? A veces nos sentimos, hermanos, tristes. Nadie me ama, nadie me quiere. Y comenzamos, hermano, a ponernos melancólicos. Pero yo quiero decirle que Dios, el Padre más grande que tenemos, hermano, Él nos ama.
Y no solamente nos ama de palabra, sino que nos ama con un amor eterno. Dice que en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez para siempre. Hebreos capítulo 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, hermano. Pero tenemos que, dice, porque con el corazón tenemos que creer con el corazón. Y tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el único Salvador. Y no hay otro. Hermano, cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro único Salvador de nuestra vida, es cuando comenzamos a vivir con Cristo. Fuera de Cristo, hermano, estamos muertos. El hombre estaba muerto. Aunque andemos caminando, andemos ahí, hermano, a veces haciendo tantas cosas, el hombre sin Dios camina en camino de muerte. Pero dice, ¿qué representa la cruz? Usted se ha preguntado, ¿qué representa la cruz? Dos maderos, uno vertical y el otro horizontal. Y nos han hablado mucho lo que es la cruz. Y en este tiempo de Cuaresma que estamos, hermano, es un tiempo para meditar. ¿Qué es la cruz? ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Se ha preguntado usted, hermano? Dice que si piensa que no fue hasta el siglo IV que comenzó a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Dentro de la cultura de los primeros cristianos, la cruz tenía una connotación negativa. Era el símbolo de la ejecución de los peores criminales. Los cristianos usaban otros símbolos, tales como el dibujo de un pez, para reconocerse, identificarse. En aquel tiempo, hermano, antiguo, la cruz representaba, dice, un símbolo negativo. O sea que en la cruz, eran crucificados, eran muertos los peores criminales que existía, el peor castigo que podía recibir alguien que cometiera un crimen. Pero nuestro Señor Jesucristo, a pesar de no cometer ni un crimen, Él tuvo que ir a la cruz del Calvario, ofrecerse en sacrificio por cada uno de nosotros. Amén. Dice que hoy en día, personas a las que se gusta llevar una cruz, un colgante como protección o amuleto. ¿Se han fijado que muchas veces, hermanos, mucha gente, bueno, o varios de nosotros, usábamos una cruz como un amuleto? Porque decía que si llevabas la cruz, espantabas al diablo, la ciguanaba. Hermano, pero es un amuleto. Dice que nomás es un símbolo. Vea, sin embargo, dice que la cruz es solo un símbolo de algo poderoso que sucedió sobre ella. La cruz no tiene poder en sí misma. Su poder y revelancia vienen de Jesús. Dios hizo encarnado su muerte en la cruz y su resurrección. O sea que la cruz por sí misma, hermano, no tenía ningún poder ni tiene ningún poder. El poder tiene porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre en la cruz. Aleluya. O sea que antes nos habían, hermano, nos habían dicho que mi esposa cuando me conoció dice que yo andaba una cruz. Hermano, yo andaba lleno en la cartera de amuletos. Que ¿cómo le dicen? Que la estampita, que muchas cosas en la cual lo habían enseñado de que eso espantaban los malos espíritus. Hermano, pero yo creo que todo eso era mentira.
Porque el único que tiene poder, hermano, para espantar los malos espíritus es Jesucristo. Amén. Amén. Es el único. De allí nada más. Puede andar 1000 cruces. Una señora una noche allá en mi tierra, hermano, todas las calles estaban llenas de cruz de ceniza, porque salía como dicen allá, un chabacano, ¿verdad?, a sonar un tubo que sonaba tan feo que la gente se estremecía y tenía miedo de noche y decían que era el diablo que andaba ahí, ¿verdad? Y toda la gente, las calles allá, la gente ahí en esa calle, estaban las calles llenas de cruces de ceniza para que el diablo no pasara. Hermano, pues esas son creencias que nos enseñaron que no tienen ningún valor. El hombre sin Cristo no tiene, hermano, ningún valor. Pero vamos a ver, hermano, 5 puntos en la cual de por qué Jesús fue a la cruz. Primeramente dice que el inmenso amor de Dios por nosotros. Dios dice mostró su amor dando a su Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros. El amor de Dios. ¿Por qué? Dice que la verdad éramos como incapaces de salvarnos a nosotros mismos. El hombre es incapaz. Por muy bueno que se crea, por muy buenas obras que quiera hacer, no son suficientes para que nosotros mismos podamos salvarlos. Pero dice que al tiempo señalado Jesucristo murió por los malvados. Usted y yo éramos unos malvados, hermano. Amén. No se crea. Éramos unos personas que hacíamos cosas malditas. Dice que difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona. ¿Cuántos se atreven a morir por una persona? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dar la vida por otra persona? ¿Usted daría la vida por su esposa? Y no que la ama, pues. El esposo daría la vida por su esposa. Pero dice, no, es que yo te amo. Y hasta lloraba, ¿verdad? Por convencer. Y la convenció. Y ya después, pues, cada quien pone su guante. Pero Dios no es así, hermano. Él dio su amor. Él dio a su Hijo por amor a nosotros. Sin ninguna condición. A veces nosotros amamos por interés, ¿verdad? Pero el Señor, el único interés que tenía en nosotros era darnos la salvación. Que el hombre no fuera condenado para siempre. Y dice la palabra que Romanos 5, 6 y 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por nosotros. Dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por algún otro. Mas Dios muestra su amor, pero que para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo creo que a nosotros nos hace difícil dar la vida por otro, pero Cristo, y la palabra lo dice muy claro, que aún siendo nosotros pecadores, malos, desobedientes, de todo lo que podamos decir, de lo que hemos desobedecido a Dios, hermano, el Señor se compadeció por amor, mandar a su Hijo para que nos diera la salvación. Dice que cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera. Dice, y quedaron atrás la amistad y el compañerismo que habían disfrutado antes del pecado de entrar al mundo. Pero el amor de Dios por el ser humano era tan grande que no podía dejar que todo se quedara así. El pecado, podemos decir que el pecado es lo más grande que ha acontecido al ser humano. Pero yo quiero decirle que lo más grande es el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, es más grande que nuestro pecado. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. No importa su pecado,
Dios por amor los perdona por medio de su Hijo Jesucristo. Por amor, no por mérito de nosotros, hermano. Pero el amor de Dios es más grande que el pecado del hombre. Porque por el amor hemos sido perdonados. Dice que Dios decidió proveer a sí mismo la manera para restaurar la amistad y la gracia en Jesús. Podemos ser salvos, moraremos eternamente con Él. Y el ser humano, debido al pecado, nunca habría logrado reparar el daño hecho. El único sacrificio completamente puro y aceptable ante Dios fue el que sí mismo proveyó. Jesucristo, Dios hecho hombre, quien murió y resucitó para que podamos tener vida eterna. Cristo murió y resucitó. Y Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros en vano estuviéramos cantando aquí y llorando. Pero porque Cristo resucitó, hermano, nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección un día para vida eterna. Amén. Vean, hermano, que es algo muy increíble. Cómo poder Dios, aún siendo nosotros malos y pecadores, amarnos tanto. Cuando nosotros a veces nos hacen algo, hermano, ya no queremos saber nada de aquella persona. El ser humano, somos crueles, pero Dios se compadeció y nos ama tal como somos. Y nos ha mostrado tanto por amor, que a veces, hermano, el ser humano es tan ingrato que no entendemos el amor de Dios. Cómo Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Cómo Dios, hermano, dio todo por nosotros. Pero ¿qué estamos dando nosotros a Dios en recompensa? Seguimos pecando, seguimos haciendo nuestra voluntad, hacemos lo que queremos. Muchas veces queremos venir a la iglesia y muchas veces no. Hermano, no podemos orar 5 minutos como dijo Jesús. Y nos hace imposible. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos crucificado, no hemos llevado esta carne a la cruz. Amén. Y Pablo dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si usted ha declarado a Cristo en su corazón, usted ya no vive para usted, ya no vive para esta carne. Olvídese, hermano. ¿Por qué? Porque esta carne para nada aprovecha. Pero el Espíritu de Dios, hermano, el que vive en el Espíritu, vive y vivirá para siempre. Y dice la palabra, Dios mostró su amor dando a su Hijo por nosotros. ¿Qué más quiere usted que le muestre Dios para que usted se sienta amado? ¿Qué quiere que Dios haga? Que Dios hiciera más por nosotros. Yo creo que ya no hay nada más que buscar fuera de Jesucristo. Dice que Dios nos paga conforme a lo que merecemos. ¿Qué sería? Un castigo eterno. Si Dios nos pagara conforme a lo que nosotros merecemos, hermano, ya lo hubiera consumido con fuego. ¿Cuántos dicen amén? Porque el pecado, el pago del pecado es muerte. Si fuera así, por la ley fuéramos juzgados. Hermano, como dijo un artista, dijo, si en este tiempo apedrearan a todos los adúlteros, lo que faltaría, dijo, fueran piedras. Y si colgaran a todos aquellos traicioneros, dijo, lo que hicieran falta fueran ramas y sogas para que todos aquellos que han traicionado a Jesús se colgaran. ¿Por qué, hermano? Porque se ha perdido el temor a Dios. Y en este tiempo lo que más abunda, hermano, es el adulterio, la fornicación. El hombre se ha depravado en ese aspecto.
Y por eso a veces, hay palabras del mundo que dicen la verdad. Y yo me puse a pensar si piedras hicieran falta. Porque quiere decir que hay más pecadores adúlteros que piedras. Eso es lo que quiere decir, hermano. Pero usted y yo, que hemos confesado a Jesús con nuestra boca y hemos creído en el corazón con Él, ya estamos crucificados con Cristo Jesús. Amén. Cuando el enemigo, hermano, esta carne le hice a pecar a usted, eche una mirada a la cruz, para que mire el precio que Cristo pagó para que nosotros ya no siguiéramos pecando. Porque el pecado es la enfermedad más destructible de la humanidad. Por el pecado entró la muerte, hermano. Por el pecado vienen las enfermedades. Por el pecado viene la pobreza. Por el pecado se destruyen naciones, familias y de todo. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad destructora. Y nosotros, hermanos, tenemos que meditar en eso. ¿Qué es lo que me conviene hacer y qué es lo que no me conviene? Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero su gracia, somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, efectuó a Dios, lo ofreció como sacrificio para expiación que recibe por la fe en su sangre, así demostrar su justicia, dice Romanos 3:23, por cuanto todos, dice, pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿No nos gozamos por eso, hermano? Aleluya. Que Dios haya pasado nuestros pecados por alto, que no los haya echado en cuenta. Amén. Por medio del sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Que dice que estábamos desahuciados por el pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos parte. Aleluya. Nosotros, hermanos, para poder tener parte en la gloria de Dios. Pero ahora sí, todos aquellos, hermanos, que hemos confesado a Cristo por medio de Él, tenemos entrada directamente al trono de su gracia. Tenemos entrada directa al trono celestial. Pero es para aquellos, hermanos, que no andamos, dice la palabra, conforme a la carne. Porque la carne dice que por los que son, dice, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos somos de Cristo? Amén. ¿Cuántos hemos crucificado nuestros deseos? Sus pasiones, hermano. La carne le va a pedir muchos deseos de este mundo. Pero nosotros como cristianos ya los llevamos a la cruz. Ya los crucificamos. Y los deseos que antes teníamos, vean, tenemos que ya nosotros decir no. Porque ahora ya no vivo yo para mí. Y eso es lo que falta, hermano, en el cristiano. Vivir para Cristo. Amar a Cristo, seguir a Cristo, dijo el Señor. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y que me siga. Es muy fácil seguir a Cristo sin cruz, haciendo lo que uno quiere. Pero qué difícil es cuando llevamos la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermano, nos lleva al padecimiento. ¿Cuántos no queremos sufrir muchas veces? Nos falta algo y ya no queremos seguir a Cristo. Porque la cruz se nos hace pesar.
Y otros que somos, ¿verdad?, muy ventajosos. Dice que una vez había una multitud que quería, el Señor dice, lleva tu cruz, cada quien agarre su cruz. Y había un montón de cruces, unas grandes y otras pequeñas, pero había uno que era ese, se la llevaba de más listo. Dijo, pues yo me agarro la pequeña, esta crucecita pesa menos. Y a veces queremos agarrar la cruz que nos conviene. Esta está. Y la agarró y se la echó al lomo y todos iban con su cruz. Pero al caminar, aquel hombre iba cansado y quería tirar la cruz. Y los demás con la cruz grande iban bien tranquilos, hermano, cargando la cruz. Pero, y dijo, no, yo ya no quiero esta cruz. No, pues si tú no te la he dado, tú la agarraste, ¿verdad? Escoge la cruz. Pero que no se dio cuenta que las cruces grandes eran de madera, pesaban menos. Y la que él agarró, porque quiso la cruz más pequeña, agarró una de fierro, una de acero. Claro, la cruz más pequeña pesaba más. No se dio cuenta, pero a veces, vea, queremos ser más listos que Dios. Queremos llevar la cruz, escoger la cruz que nos conviene. Pero tomamos la cruz equivocada. Y al caminar se nos hace pesada la cruz. Pero ¿sabe qué? Cuando cargamos la cruz junto con Cristo, hermano, no se nos va a hacer pesada. Porque nuestra mirada está en el Señor. Si Cristo sufrió, ¿por qué nosotros, hermano, no vamos a pagar el precio por seguir a Cristo? Y lo que a veces nos hace falta entender como cristianos, hermano, es que en el caminar con el Señor también van a haber sufrimientos. El cristiano tiene que sufrir. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Y hay una anécdota de un niño que dijo, véale la pregunta al Señor. Es una caricatura que miré y me llamó la atención. Y el niño le pregunta, Señor, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas y sufre? Si Dios, vea, el Señor, tú los amas y todo. Y le dijo una comparación. Un alfarero tenía dos vasijas. Una la puso, muchas veces la pasó y la pasó y la pasó por el fuego. Y la otra nomás la hizo, pero no la pasó por el fuego. Y le dice, ¿cuál de las dos está más fuerte? La que pasó por el fuego. ¿Sabe por qué? Porque la otra era el puro vaso, la pura vasija, el puro barro crudo. Pero que la que habían pasado por el fuego estaba sólida. Había sido, había sido cocida, estaba preparada para poder echar cualquier cosa, como una olla, una tinaja de agua. Usted echa agua en una tinaja que no ha sido procesada por el fuego, ¿qué va a pasar? Se va a quebrar, se va a deshacer. Pero si echa agua en una que ha sido pasada por el fuego, que ha sido cocida por el fuego, échele lo que quiera, hermano, y no se va a derretir. Y así somos los cristianos. Muchas veces somos cristianos, pero no queremos pasar por el fuego. Aceptamos a Cristo, nos quedamos hasta ahí, pero cuando vienen las pruebas, hasta ahí llegamos, los derretimos. Pero el cristiano que ha sido pasado por el fuego, por las pruebas, hermano, venga lo que venga, va a resistir. Va a resistir y va a estar siempre creyendo por fe y decir, todo lo puedo en Cristo, a pesar de lo que estoy pasando.
Porque cuando somos probados, las pruebas, hermano, dice que no son para debilitarnos. Las pruebas son para hacernos más fuertes. Aleluya. Para resistir. Gloria a tu nombre. Si usted está pasando una prueba, resiste, hermano. Manténgase firme creyendo en el Señor. Aleluya. Porque no hay prueba que va a durar 1000 años. Ni tampoco nosotros lo podemos durar, ¿verdad? Pero todo pasará. Menos la palabra del Señor, que es fiel y permanece para siempre. Dice que merecíamos, dice, ser castigados por nuestros pecados. Y eso es lo justo. Merecíamos ser castigados. Si uno hace algo malo, debe pagar por ello. Esa es la ley del hombre, ¿verdad? Que si usted comete un delito aquí, te pide un ticket, tiene que pagarlo aquí en la tierra. Y si no, pues hermano, lo van a arrestar, pero tiene que pagar. Pero Dios no es así, hermano. Sin embargo, dice que Dios decidió tener gracia para con nosotros. Nos dio gratuitamente algo que que merecíamos. Y que fue lo que hizo, justificó nuestros pecados. Nos hizo inocente mediante la redención por medio de la sangre de Jesús. Alguien que debía pagar el precio por los pecados cometidos. Alguien debía recibir el castigo para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Jesús pagó el precio y recibió el castigo por nosotros al morir en la cruz. Jesucristo pagó la deuda de nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Él se hizo cargo de todos tus pecados. Él cargó, dice, con todas nuestras iniquidades. Él cargó con todas nuestras enfermedades, dice ahí en Isaías 53, hermano. Y ya nosotros somos libres de eso, pero en Cristo Jesús. Amén. Hermano. Tercer punto, dice que Cristo vino y abrió un nuevo pacto. Jesús abrió un nuevo pacto. Dice que también cuando Jesús llevó a sus discípulos el día que él iba a ser entregado, dice, en la última cena de Jesús, él quiso explicarle lo que él iba a sufrir. Dice ahí en Lucas 22, 19 y 20, dice que también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: este pan es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan a esto en memoria de mí. Jesús estaba en ese momento de la Santa Cena. Él estaba explicando a sus discípulos que así como ese pan iba a ser triturado por ellos, así Jesús también iba a ser triturado en la cruz, iba a ser molido por nuestros pecados, hermano. Y dice que de la misma manera tomó pan, de la misma manera se tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Hermanos, estaba abriendo el nuevo pacto, era la gracia. Porque por la gracia, dice, somos salvos, hermano. Por la ley, ninguno de nosotros calificaba. El único que cumplió la ley es Jesucristo. Amén. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, como dice el apóstol Pablo, por gracia. Por la gracia y la misericordia de nosotros tenemos, hermanos, salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que durante la última cena de Jesús con los discípulos, Él dijo muy importante, les explicó que su sacrificio en la cruz marcaría el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Usó el pan y el vino como símbolo para ayudarlos a entender. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo fue el maestro de maestros. Él explicaba por medio de parábolas, usaba todo lo que en ese momento, en ese tiempo se usaba. Él usaba las parábolas que encontramos en los evangelios. Era para que los discípulos pudieran entender. Les mostraba: esto significa, vea, el reino de los cielos es como, vea, y les explicaba todo.
por lo que ellos miraban, para que ellos pudieran ver, para que pudieran creer y pudieran discernir la palabra del Señor. Por eso a veces la Biblia, hermanos, se nos hace tan difícil entenderla, porque hay muchas metáforas que hay en la Biblia, vea, y tantas cosas que en aquel tiempo existieron, pero que ahora ya no. Y por eso la Biblia ha sido traducida en muchas, vea, traducciones en este tiempo, que el hombre ha querido adaptar la palabra al sistema de lenguaje que ahorita hablamos. Pero la palabra no cambia, la palabra es la misma. La palabra sigue siendo la misma, porque la palabra es de fiel y eficaz. La palabra permanece para siempre. Dice que la sangre de que Jesús derramó en la cruz del Calvario marcó un nuevo pacto, un nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y el hombre a través de su cuerpo partido y quebrantado de su propia sangre derramada. Obtenemos limpieza de nuestros pecados. Él fue el Cordero perfecto, sin mancha, que vino a quitar el pecado del mundo. Jesucristo es el único, hermano, que tenía la perfección para venir y entregar su vida por nosotros, por el pecado. Por eso Juan 1:29 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Isaías 53:7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo fue angustiado y afligido. No crea que la salvación de nosotros, hermano, la decimos que es por gratis, por gracia, pero Jesucristo, la aflicción que nosotros teníamos que pagar, Él fue afligido. Amén. Él fue angustiado, hermano, en la cruz del Calvario. Él sufrió como nadie de nosotros ha sufrido. ¿Por qué? Porque Él se puso por nosotros. Amén. Yo pago por ellos. Yo voy a salvar a ellos. Dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, todo se puede perder y usted lo puede recuperar. Pero el valor más grande que tiene el hombre es su salvación. Aleluya. Dice que cómo escaparemos si descuidamos de esta salvación tan grande. ¿Y sabe cuándo la descuidamos, hermano? La salvación, cuando comenzamos a apartarnos de Dios. Cuando dejamos de congregarnos. No, ¿para qué voy a la iglesia, hermanos? Aquí oro yo. ¿Qué va a andar orando, hermano? Si está más pegado en el Facebook que en YouTube. No lo deje el teléfono, hermano. Haciendo TikTok ahí. Hermano, ¿qué hace un cristiano haciendo TikTok? ¿En qué le edifica? Pero mire, el diablo, a veces decimos los cristianos, no, es que los católicos son bien idólatras, hermano. Nosotros también, hermano. Ese teléfono es el ídolo que está robando el tiempo y la espiritualidad hasta los cristianos, hermano. Porque decimos que somos cristianos y estamos imitando más al mundo. Así es. Hermano, que si el artista se puso el arete en la nariz, nosotros lo ponemos en la lengua. Hay gente que hasta en la lengua tiene aretes ya. Santo. Sí, hermano, en el ombligo. Mi esposa le dijo una vez a mi hija, no, que yo me voy a poner, tenía 13 años, fue a Dariana, y no, que yo me voy a poner un anillo, un arete en el ombligo. Le dijo mi esposa, con todo y ombligo te lo voy a arrancar el ombligo. No quiso, anduviera sin ombligo. Santo. Pero ¿sabe qué? Uno a veces tiene que ser ejemplo para sus hijos. Amén. Hay papá que porque su hijo esté contento, yo me pinto el pelo de así, yo me echo este corte así. No, hermano, usted tiene que instruir al hijo en el camino del Señor, si no después va a llorar. Amén. Llora, porque el mundo se lo va a robar. El diablo se lo va a llevar. Y cuando usted lo quiera traer al camino de Dios, ya va a ser tarde. Dice que un niño, usted lo puede dirigir hasta los 13 años. Desde pequeño lo puede usted, vea, instruir en la palabra. Pero un hijo que ya pasó de 13 años, hermano, que comienza la adolescencia, que todas las hormonas se le revuelcan en el cuerpo, es difícil. Se hace rebelde.
Pero aproveche ahora que su niño está pequeño. Instrúyalo en la palabra. Ore con él. Yo, mi nieta, mi hija los puede orar a comer. A veces no saben lo que dicen. Y no saben ni por qué, pero hermano, el niño es una esponja. Va a aprender lo que usted le enseña. Y usted es el ejemplo de su casa. Usted es el maestro. No crea que el maestro se le va a educar en la escuela. No, hermano. Usted es el maestro. Usted es el responsable de su hijo. No el maestro, ni el pastor, ni nadie más. La buena educación comienza en el hogar. Nadie le va a educar a su hijo que el amigo, que por mucho que fuera mejor amigo, que se lo quiera su hijo, nadie lo va a amar más que usted. Y así es nuestro Padre Celestial. Nadie nos va a amar más que Dios. Porque aún siendo malos, aún siendo pecadores, Él entregó a su Hijo por nosotros. Nos ha dado una salvación, pero somos tan crueles que despreciamos a Dios. Muchos desprecian la salvación, desprecian el sacrificio de Cristo. No quieren caminar con Cristo. Caminamos mejor. ¿Para dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente, hermano? Pero con el Señor, qué difícil nos hace caminar conforme a la voluntad de Dios. El cuarto punto dice que la conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez para siempre. En cuanto su vida vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, dice Romanos 6, del 9 al 11. Amén. Nosotros ya, dice Pablo, considerémonos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Cuando dice muertos para el pecado, quiere decir que ya no pensemos, hermano, en el pecado. Que el pecado ya no reine en nosotros, sino que reine el amor de Cristo, porque el amor de Cristo es vida. Y la vida solamente la encontramos en Dios. Él es el que nos da la vida. Dice que Cristo murió por la humanidad y luego resucitó entre los muertos y venció la muerte y vive para siempre. Cuando lo recibimos como Señor de nuestras vidas, esa victoria viene a ser nuestra herencia. Aunque nuestro cuerpo físico muera, tendremos vida eterna junto con Él. Viviremos para con Dios por toda la eternidad. Cristo venció la muerte. Y cuando Él venció la muerte, nosotros también vencimos. Porque dice que cuando Cristo resucitó, todos resucitamos con Él, dice el apóstol Pablo. Y el que vive para Cristo, Cristo ya no muere más. Él murió una vez y no volverá a morir. También nosotros un día vamos a resucitar. Y ya no vamos a morir, hermano. Vamos a resucitar, pero para una eternidad. Amén. Esta vida es pasajera. Hermano, aquí esto es pasajero. ¿Cuánto tiempo podemos vivir aquí? Dice que bien, caminando recto todavía 70 años, ¿verdad? Pero después vienen todos los problemas, hermano. Y a mí ya me duelen todas las rodillas. Y no he llegado a los 60 apenas. ¿Quién sabe que llegue a los 70? Señor, ayúdame. ¿Y sabe cuál es mi deseo? Le he dicho al Señor, Señor, mi último deseo es terminar esta obra que tenemos empezada. Después, si me quiere llevar, llévame. Pero como dijo, vea, digo, si Simeón, vea, Señor, vea, concédeme, vea, ver al Mesías. Y dice que el Señor le concedió cargar a Jesús en los brazos. Amén. Y ahora sí, Señor, le dijo, ahora sí, Señor, he visto el Mesías. Aleluya. Y así le digo yo al Señor, hermano. Vea, que un día ese templo nos está dando dolor de cabeza. Pero ¿sabe qué? Un día lo vamos a gozar y todo lo que ha dolido, todo lo que hemos pasado se lo va a dar historia.
Pero estamos en un proceso, iglesia. Ore, ore. Lo que único que siempre, todo lo que sale a veces tiene solución. Te tranca y dice, no, hay que hacer esto, pues hay que hacerlo. Dijo el inspector, hay que rectificar el plano, pues hay que hacerlo. Pero es que hubiera dicho, no, esto ya, déjenlo así, ya no sirve. Ahí sí, ¿verdad? Pero cuando dicen hay que hacer esto, hay que hacerlo, hermano. No se quede, no se dé por vencido. Dice que lo que el Señor ha prometido, Él lo va a cumplir. Dice, pero Jesús dice, no solo se angustió, la victoria sobre la muerte. Gracias a los sacrificios también recibimos el poder para vencer el pecado. Y nosotros tenemos, por medio de Jesucristo, tenemos el poder para vencer el pecado. Qué difícil se nos hace a veces vencer el pecado, ¿verdad? Sí. Cuando viene la tentación, mi hermano. Pero allí es donde tenemos que poner por obra, líbranos de toda tentación, el Padre nuestro. La oración maestra que Cristo nos dio. No me dejes caer en tentación. Líbrame, Señor, del mal. Ore, hermano, en ese momento. Jesús tuvo que orar. En el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? El Señor dice que fue tentado. Fue llevado al desierto y lo tentó el enemigo. Pero el Señor dice que todas las respuestas fue con la palabra del Señor. La palabra de Dios. Pero nosotros a veces, hermano, estamos tan débiles que el pecado, nos dejamos arrastrar por el pecado. Dice que la humanidad luego resucitó entre los muertos. Dice, es una de las libertades que tenemos en el Dios. Nos llena de su Espíritu Santo y nos da la fuerza para vencer día tras día las tentaciones que nos presentan. Cristo vive en nosotros y el poner nuestra fe en Él y dejarnos guiar por Él, experimentamos la victoria sobre el poder del pecado y vivimos en gloria. El hombre cuando vive sin pecado vive en la gloria de Dios. Y el último punto dice que Jesús venció al diablo y el poder de las tinieblas. Cristo en la cruz. Una vez dijo el hermano José Luis que había una persona que dijo que Cristo, el peor fracaso de Cristo había sido en la cruz. Hermano, ese hombre no leyó la Biblia, ¿eh? Porque Cristo triunfó en la cruz. Amén. Allí derrotó al diablo. Cuando el diablo pensó que Jesús ya había muerto, la peor sorpresa que se llevó fue cuando Jesús resucitó al tercer día, hermano. Aleluya. Yo estaba contento porque el diablo quería matar a Jesús desde antes de nacer. Puso duda en José. Mira, José, pues esa mujer te traicionó. Déjala. Y el hombre piensa lo más, ¿verdad? Pero había un ángel que le dijo, no temas, José. Lo que tu esposa dice tiene en su vientre es obra del Espíritu Santo. Aleluya. Es el Salvador del mundo. Amén. De la humanidad que estaba encarnado en la Virgen María, hermano. Y ese es nuestro Dios. No temas. Haría que usted no tema, hermano. Lo que pase, lo que hay en usted es el amor de Dios. El amor que Dios ha depositado. De ahí, hermano, el diablo dice que Herodes mandó a matar todos los niños. Quería deshacerse de Jesús. Fue perseguido. Y aun cuando Jesús llegó a la cruz, el enemigo estaba muy contento. Pero dice que él fue derrotado por Jesús. Por tanto, dice que ellos ya no son de carne y hueso. Y también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Es decir, el diablo. Jesucristo, hermano, le tomó, lo dominó. El diablo dice que tenía el dominio sobre la muerte, pero Cristo vino a darnos vida. Dice que Él vino a librar a todos de los que por el temor de la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Hebreos 2, 14 y 15. Jesucristo vino a librarnos, hermanos, del temor de la muerte. Porque Pablo dijo, vea el que, aunque esté muerto, el que cree en Cristo, aunque esté muerto,
vivirá. Amén. Hay una esperanza, hermano, Cristo Jesús. No importa, un día vamos a morir, no sabemos cuándo, pero los que hemos creído en Cristo tenemos la esperanza de una vida eterna, Amén. de un día resucitar y irnos con Él, como dice la palabra. Cuando el Señor venga, dice que los muertos en Cristo, hermano, resucitarán primero. Y los que hemos quedado, dice Pablo, seremos transformados. Así es que lo único que tenemos que hacer, hermanos, es estar listos, prepararnos para ese día, porque también dice la palabra que algunos, dice que dos estarán durmiendo y unos irán, se quedarán. Otros andarán en el campo, unos irán y otros se quedarán. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros y tenemos la oportunidad. Si usted se queda, es porque se descuidó, se durmió. Y si usted lo encuentra dormido, cuando el Señor venga, le va a pasar la de las vírgenes insensatas, que llegó el novio y no tenían aceite, se quedaron dormidos. Tocar, dice que corrieron a prestarles a las de los aceites porque se nos acabó. No vayan y compren. Cuando regresaron, las puertas ya estaban cerradas, hermano. Y así vamos a ser muchos cristianos. El que no esté preparado se queda. Y lamentablemente, lo digo, y el que se quede, dice que entrará la gran tribulación, hermano. Y después de la venida de Cristo, la iglesia será levantada, dice que se acabará la gracia. Ya no vamos a ser salvos por gracia, hermano, sino usted va a tener que pagar con su propia vida. Confiesa a Jesús o lo niega. De todas maneras, va a morir. Pero si muere por Cristo, el Señor dice que salvará su vida. Por eso Juan dice que vio aquella gran multitud. ¿Y esos quiénes son? Y preguntaban. Son los que se salvaron de la gran tribulación. Pero ya el precio de Cristo, hermano, ya el Señor, ahorita es tiempo de la gracia. Amén. Cristo pagó por nosotros ya. Amén, bendito Dios. Pero después, hermano, de la gran tribulación, usted va a pagar por su vida. El que dice que el que se niegue a negar a Cristo será decapitado. ¿Niegas a tu Dios o no? Es algo serio. Pero a veces lo agarramos muy fácil nosotros. No, ¿cuándo va a suceder? ¿Verdad? Pero quiero decirle que el Señor dice que no tarda su venida. Amén. Cristo, hermano, está por venir. Bendito Dios. El Señor. Esperamos, Señor. Vemos los tiempos. Él dijo, el día y la hora nadie sabe. Solo mi Padre que está en los cielos. Pero señales habrán, hermano. Amén. Hay tanto desorden en el mundo. Ahorita, gobiernos ahí tirando de uno al otro, subiéndose los precios de las... ¿Y quién está ganando el precio? Nosotros. Porque ¿quién es el que compra? Nosotros, hermanos. Pero mira, el salario no sube. Y los aranceles, como dicen, van para arriba. Y entre más sube, el gobierno pegando, como dices, sus patadas de ahogado, quiere salvar la economía. Y no puede, porque el hombre por sí solo, sin Dios, no puede solucionar ninguna cosa. El hombre sin Dios no puede gobernar. El hombre sin Dios no puede dirigir de sus propios pasos, dice la palabra de Dios. Así es que más lo vale permanecer con Dios. No se aparte de Dios. Siga adelante. Amén. Habrán en este mundo, dice que habrán tribulaciones, habrán cosas. Y cada día vemos cosas diferentes, hermano. Ya están diciendo que el celular va a desaparecer, hermano. No se preocupe, van a traer otra cosa, no crean. Ya lo dicen que se lo van a poder conectar en la mente. Un chip, o en la mano, o donde sea. Pero ya no va a necesitar andarle cargando, ni que se le descargue, porque usted mismo lo va a cargar con su energía. Mire hasta dónde ve el hombre. Pero un día, Dios le va a cortar las alitas, hermano. Dice, porque dice Daniel que la ciencia aumentaría, ¿verdad? En estos últimos tiempos. Pero la ciencia también se va a terminar, hermano.
se va a terminar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Las promesas de Dios para el hombre están. Solamente tenemos que tomarlas nosotros. No dejarnos quitar. Vea el privilegio que Dios nos da de la salvación que nos ha dado tan grande por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Jesús murió en la cruz, mostró de una vez todo lo que Dios reina sobre todo, incluido el diablo y la oscuridad espiritual. Nada ni nadie tiene más poder que Dios. En el momento en que Jesús murió, toda la tierra estremeció. El velo del templo se rasgó. Las rocas, dice, se partieron y los sepulcros se abrieron. Nada fue indiferente. En este preciso instante se marcó un nuevo comienzo en el hábito espiritual. Fue el momento en el que Jesús ganó nuestro acceso a la vida eterna y derrotó al enemigo de nuestras almas. Jesucristo, lo que se parecía, hermano, que era un fracaso, era una victoria para Jesús y para nosotros. Amén. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Somos más que victoriosos en el Señor. Pero necesitamos tomarnos de la mano, hermano. La salvación es lo más serio que puede haber en el ser humano. La toma o la deja. Pero es algo que no debemos nosotros descuidar. ¿Por qué? Porque en aquel día no va a haber excusa. No podemos decir, no, Señor, es que no oí tu palabra. Dice la palabra que aquel que conoce de Dios, que conoce de la palabra, que ha conocido a Cristo y lo niega o se aparta de él, es mejor que no le haya conocido. Tiene más oportunidad aquel que nunca ha oído de la palabra de ser salvo que aquel que dice que ha sido cristiano y se aparta de Dios. Pero en aquel día, como dijo Jesús, yo no condenaré a nadie, sino la palabra que nos le he dado. Esa misma, hermano. La palabra que hoy está escuchando usted en este momento lo puede salvar o lo puede acusar en aquel día, porque no hay excusa. No hay excusa para el que ya escuchó la palabra de Dios. Más lo vale permanecer firmes en el Señor y continuar hasta que Cristo venga. Póngase de pie. Y solamente vamos a meditar en ese momento sublime. En aquel día que Cristo dice que fue llevado a la cruz. No fue cosa fácil. El Señor, siendo Dios, dice que el mismo Dios hecho hombre, Cristo sufrió y padeció por nosotros.